Saludos, Namaskar, Haribol. Leo una pregunta interesante en un grupo que se llama Budismo e Hinduismo, en el cual tomé parte hace algún tiempo atrás para leer, compartir y responder dentro de lo posible ciertas interrogantes que pareciera que asaltan a muchas personas en la búsqueda del camino espiritual, digamos. Hay una pregunta que dice: buenas noches, quisiera investigar más sobre el hinduismo y dónde puedo iniciar una práctica. Esta pregunta la hace Luz María. Frente a este tema, hay un punto que es muy importante y que quiero responder a través de este video. Cuando decimos la práctica del hinduismo, cuando hablamos de hinduismo, nos referimos a un universo de filosofías, de culturas, de formas. Hinduismo en realidad es una palabra que no corresponde a la filosofía original que se pudiera ver en esas áreas, porque el Indo es simplemente un río, ¿sí?, que separa y que está al borde de lo que es India, ¿sí?, o que está dentro del territorio, el Indo, y toda la cultura que se desarrolló ahí se llama la cultura del Indo. Por eso hinduismo, indoeuropeo, hay una palabra que refiere a la cultura indoeuropea, que es la cultura de Europa en estos tiempos. Pero ese ya es otro tema. Cuando nos referimos a hinduismo, estamos hablando básicamente de dos escuelas principales de espiritualidad. De espiritualidad podemos decirlo, para ponerlo todo dentro de un marco, aunque es muy complejo de hacerlo. Porque por un lado tenemos la escuela del Tantra y por otro lado tenemos la escuela del Veda. El Tantra y el Veda son dos cosas diferentes, pero que tienen una búsqueda en común, que es la liberación y el desarrollo espiritual, el desarrollo interno. Pero dentro de estas dos puertas que abrimos una puerta al Tantra, otra puerta a los Vedas. Cuando abrimos esas puertas, cada una de ellas nos encontramos con todo un universo, donde hay una forma de comprensión que es diferente. Son tan diametralmente opuestas como decir budismo y cristianismo. Aunque hay puntos que son en común, también nos vamos a encontrar con muchos temas que son totalmente diferentes. Por ejemplo, el cristianismo es una religión teológica o del estudio de Dios y de dedicarse a Dios, mientras que el budismo es una religión, digamos religión, porque se podría llamar filosofía, pero religión en el sentido de que hay países que siguen la misma filosofía. Eso ya lo hace una religión. Que es una religión atea o no teísta, como lo tratan de arreglar para que suene más acorde a nuestros cánones occidentales, no teísta, o sea que no estudian a Dios ni están interesados en eso, que es lo mismo que hacen los ateos en realidad, ¿verdad? Entonces, en el hinduismo, como se dice popularmente, los tantras y los vedas son diferentes, tienen prácticas y formas de visión diferentes. Ahora, uno, para definir qué parte uno quisiera comenzar a estudiar y profundizar, uno tiene que responderse primero ciertas preguntas que son vitales. Uno, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Qué es lo que quiero llegar y lograr con mi forma y mi práctica espiritual? Son las primeras cuestiones, interrogantes que uno se debe hacer a sí mismo. Si uno considera que existe Dios y que existe una suprema personalidad de Dios, controladora y creadora de este universo perfecto, entonces obviamente pensamos que hay una superinteligencia y un superpoder detrás que ha hecho todo esto. Entonces entramos en el camino de la espiritualidad, donde consideramos que Dios debe ser el centro, conocerlo, comprender su naturaleza, comprender lo que es, y nosotros nos comprendemos internamente, nos comprendemos espiritualmente debido a esto. Paso a paso se revela toda la información, todo el conocimiento en nuestro ser espiritual, digamos, mente, cuerpo, alma. Y la otra parte sería aquellos que son ateos de naturaleza, tienen esa creencia de que no existe Dios y que el universo no tiene ningún sentido específico, ni que hay ningún tipo de superinteligencia detrás. Entonces, desde ese punto de vista, uno también puede comenzar a estudiar. Pero yo les recomiendo a quien hace esta pregunta
que comiencen por lo primero. La meditación, pensar, a ver, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Si estoy confundido o siento que me faltan respuestas, uno puede ir a los textos, se pueden leer los Shiva Tantra Puranas, los Tantras, se puede comenzar a estudiar o se pueden comenzar a estudiar los Vedas. Dentro de los Vedas, yo les puedo recomendar el Bhagavad Gita tal como es, la traducción y explicación que dio Srila Bhaktivedanta A.C. Swami Prabhupada. ¿Por qué? Porque el Bhagavad Gita tal como es, ¿sí? La edición del año 72, Max 72 se llama esa edición, es el primer Bhagavad Gita editado por la Sociedad de ISKCON, es el texto que Prabhupada enseña. Desde una perspectiva del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, según el Bhagavad Gita mismo y los Vedas, es el camino supremo de toda espiritualidad. Entonces la escuela de Srila Prabhupada, lo que él enseña en el Bhagavad Gita, tal como es la forma en que se ha estudiado el Bhagavad Gita por los últimos 5000 años. Entonces, y Prabhupada, al ser parte de la cadena discipular de maestro-discípulo, es una figura autorizada para hablar del tema. A uno le guste o no le guste el profesor de aritmética o de física o de química del colegio o de la universidad, si él es autorizado, si él es una eminencia en lo que hace, aunque no nos guste el profesor, hay que tomar sus palabras como veraces, porque es una personalidad autorizada para hablar de ese tema. Así es Srila Prabhupada. Muchas de sus palabras son muy duras, habla bastante fuerte, a veces apunta de manera muy fuerte, pero a veces también es necesario que nos den una bofetada para poder despertar un poco de la ilusión que estamos viviendo. Entonces esa es la forma de Prabhupada. Ahora Prabhupada, ¿sí? El escritor del Bhagavad Gita tal como es, que en realidad es una traducción directa de los textos sánscritos con una explicación que él hace según la escuela espiritual del Vaishnavismo Gaudiya, la cual está conectada, ¿sí? En esta cadena discipular. Es una escuela autorizada, fidedigna. Entonces ese es el primer libro que tú pudieras comenzar a estudiar, y a estudiar más que los versos que seguramente no te van a decir mucho, los significados que da Srila Prabhupada para comprender lo que hay que entender y qué se puede extraer de cada uno de esos versos. Es un libro maravilloso que cualquier buscador de la espiritualidad debería leer, a menos leerlo una vez, estudiarlo y luego de eso seguir el camino, porque en el Bhagavad Gita se van a encontrar verdades trascendentales. Ahora ustedes pueden decir, claro, yo estoy hablando de Prabhupada porque yo soy miembro de ISKCON. Yo no soy miembro de ISKCON por lo demás. Yo no participo de ISKCON ni sigo a los gurúes de ISKCON actualmente. Asila Prabhupada sí. Y a la Gaudiya Vaishnava sí. Entonces, que no me apunten de la forma incorrecta. Otro tema en la espiritualidad, en el hinduismo, mal llamado hinduismo, debemos comprender que hay diferentes vertientes. Hay 4 escuelas principales que descienden desde la suprema personalidad de Dios. En la escuela del tantrismo, que es de Shiva, la escuela de Lakshmi, que es la Sri Sampradaya, la escuela de Brahma, que es la Brahma Sampradaya Vaishnavismo, y la escuela de los 4 Kumaras, que es otra forma también de Vaishnavismo, donde todos apuntan a la suprema personalidad de Dios como el origen y la causa de todas las causas. Ahora, tienen metodología y formas de comprenderlo que es diferente, pero en sí el enfoque va hacia la suprema personalidad de Dios y al desarrollo interno, espiritual, pleno y completo para alcanzar la liberación en esta vida, de este mundo y del cautiverio material. Entonces esto es lo primero que te puedo decir frente a la tremenda pregunta que haces, que simplemente en 9 minutos he tratado de responder y darte los primeros pasos. Para aquellos que todavía no están preparados para leer un texto sagrado, védico, así potente como el Bhagavad Gita, yo les voy a recomendar otro libro que es un libro iniciático para las órdenes iniciáticas occidentales. Ha sido muy importante, libro de cabecera. Es el libro de Hermann Hesse llamado Siddhartha. Siddhartha es la historia de Siddhartha Gautama, el iluminado o el Buda, que se iluminó hace 2600 años atrás en un lugar cercano de India y Nepal, en Nepal exactamente, actualmente. Y ese libro narra la historia de Siddhartha, cómo él llegó a ser desde un rey, desde un príncipe, salir de su reino, deja todo y se interna en el bosque a practicar el yoga con los yogis de la tradición tántrica o puede ser Vaishnava.
y llega a la iluminación. Él conoce a diferentes maestros en una historia maravillosa. Ahora, la versión de Hermann Hesse no es verídica al 100%, es una novela. Está basado en la historia real del Buda, pero él la adorna con otros temas que salen de su propia creación. Como sea, como obra literaria es fantástica, es un libro que no tiene más de 120 páginas, es un libro iniciático, ojo, es un libro iniciático para todos los buscadores de la verdad. Yo tuve la oportunidad, personalmente, si hablo de mi propia experiencia, de leerlo cuando yo tenía aproximadamente 14 o 15 años de edad. 14 o 15 años de edad, fui a comprar el libro, lo encontré, me senté a leerlo y lo leí todo de una sentada. Eso quiere decir que el libro realmente es increíble. Es increíble. Uno lo puede leer todo de una. Es un vuelo en el mundo espiritual y cómo la espiritualidad funciona. Se lo recomiendo. Eso está más enfocado no al camino del hinduismo como tal, ni el tantra ni el Veda, pero al camino del budismo, que en sí el budismo, entendámoslo como es, nace desde la tradición de los hindúes, de la tradición védica o tántrica, porque la meditación, el karma, el samsara, todos son términos y conceptos que están presentes en la cultura y en la tradición, en la filosofía espiritual védica. Pero es una nueva forma de comprender que se dio hace 2600 años atrás. Ese es un libro fantástico que les puedo recomendar. ¿Qué otro libro les puedo recomendar interesante? La vida proviene de la vida y Karma y reencarnación, escritos directamente de ciertas charlas y lecturas que dio Srila Prabhupada por ahí por a finales de los años 60 en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Esos libros revelan también una gran verdad sobre el karma, la reencarnación, sobre cómo proviene la vida, por qué los científicos fallan en tratar de comprender la vida con números, porque la vida en realidad es espiritual y este espíritu, el alma, viene de la suprema fuente de vida que es Dios. Muy interesantes libros iniciáticos para ustedes, lo dejo hasta acá, espero que mis palabras hayan servido. Les recomiendo a todos, si están viendo este video en el Facebook o se lo han compartido por ahí, que me busquen, ¿sí?, en YouTube como Goura Sangha, tal como lo puedes leer acá. Goura Sangha en el YouTube, ese es mi canal y el canal de una comunidad de 34 practicantes de la vida espiritual basado en la cultura que desciende desde la Suprema Personalidad de Dios, la Gaudiya Vaishnavismo, donde ponemos a Dios en el centro y nosotros orbitamos en torno a esa gran llama de luz, sabiduría, amor trascendental, abundancia. Entonces toda nuestra vida se vuelve parte de esa gran fuerza. Los invito entonces al Goura Sangha. Aquí está este tema servido. Espero mis palabras hayan ayudado. Namaste, Haribol, Hare Krishna, Radhe Radhe. Bendiciones para todos. Gracias por escuchar.